buenas noches. Es un gusto saludarles en este tiempo que normalmente pasamos juntos. Yo quiero animarte a que te prepares, te dispongas para poder recibir juntos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Antes de ello, vamos a tomar un tiempo para orar, para invocar el nombre del Señor. Acompáñame, ¿sí? Señor Jesús, en este día te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que hables a nuestros corazones y te reveles y manifiestes a nuestras vidas y nos muestres todo lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Señor, yo bendigo a mis amados hermanos y te pido que hables a nuestros corazones y que tu palabra, Señor, traiga todo lo que tú quieres a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, te animo a que hagas a un lado toda distracción, a que pues te juntes ahí con tu familia y podamos tener un tiempo juntos. Estamos iniciando un año más por la gracia y la misericordia de Dios y cada año como pastores les animamos a poder iniciar la lectura de la palabra de Dios durante todo el año. El domingo pasado les entregamos un calendario de lectura bíblica en lo que es en forma cronológica. Y bueno, hay muchos calendarios o planes de lectura en cuanto a lo que es la Biblia. Yo te animo a que el que tú quieras, pero que escojas un plan y que lo lleves a cabo, ¿sí? Que esto no se quede nada más en un propósito sentimental de inicio de año, sino que podamos permanecer en ello. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca del efecto, hay muchos efectos que trae la palabra de Dios a nuestras vidas, pero un efecto tremendo que produce en nuestras vidas es sanidad física. Y bueno, yo creo que todos sabemos que hay una cuestión de salud bastante seria. Hemos pasado todo lo que es el 2020 y aún estamos iniciando este año con muchos retos, con muchas situaciones en cuestiones de salud. Y bueno, como pastor continuamente me estoy enterando de gente, de amigos, de conocidos, pues que están luchando con esta cuestión de salud. Entonces, Dios siempre nos da una respuesta y en cuanto a esto no es la excepción. Yo creo que Dios en su palabra trae todo lo que nosotros necesitamos. Algunas veces las personas piensan que este asunto de la Biblia pues es nada más para cuando estés en el cielo, pero aquí en la tierra no te sirve de nada. Y eso es muy lejano de la realidad, porque Dios nos habla cómo podemos vivir aquí y ahora de acuerdo a su plan, y de la manera como nosotros vivamos aquí y ahora tendrá un efecto en nuestra eternidad. Entonces, esto es lo que Dios nos dice. Entonces, la Biblia nos habla, un pasaje muy conocido de la Biblia está en Hebreos capítulo 4, verso número 12, donde dice, porque la palabra de Dios, aquí hay algo importante, la Biblia es la palabra de Dios. Yo hoy quiero hablarte la palabra de Dios. Entonces esto debe de ser algo que infunda a nuestros corazones mucho respeto. Dice la Escritura, la palabra de Dios, del único Dios vivo y verdadero, es viva y es eficaz. O sea que no es letra muerta, sino es viva, produce vida en nosotros, es eficaz, en otras palabras funciona, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, ¿sí? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, nos puede dividir o llegar hasta lo profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esta porción nos habla de cuán importante es la palabra de Dios. Yo creo que hay mucha gente con todo lo que ha pasado que está confundida, que está
en una situación de una crisis emocional, de salud, de muchos sentidos, ¿verdad? En cuanto a todo esto, y Dios nos da una respuesta, ¿sí? Ahora, la verdad es que los efectos, o sea, tenemos que entender que la palabra de Dios produce un efecto en nuestras vidas, ¿sí? Cuando la consideramos como la palabra de Dios la miramos con atención, produce un gran efecto en nuestras vidas. Por ejemplo, un efecto es fe. ¿Cuánto necesitamos de la fe? Es muy importante, es esencial. No voy a hablar acerca de ello, pero muchas veces la razón por la que podemos estar con una crisis de fe es porque no nos hemos llenado de la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es muy importante, nos lleva a nacer de nuevo, es un alimento espiritual a nuestras vidas, nos lleva a tener entendimiento en nuestra mente, ¿sí? Podemos tener victoria en cuanto a las luchas que tenemos, trae limpieza, tantas cosas a nuestras vidas, pero un efecto en el cual yo me quiero enfocar es en cuanto a sanidad a nuestras vidas. La obra de la palabra de Dios, como ya les dije, es tan variada y maravillosa que proporciona no solamente salud y fortaleza espiritual para nuestra alma, sino también salud y fortaleza física para nuestro cuerpo. Es muy interesante, si usted lee los evangelios, se podrá dar cuenta que Jesús en su ministerio, una de las cosas que más hizo fue el sanar a los enfermos, ¿sí? Y dice la escritura, nos muestra cómo él sanaba a muchos, vino principalmente a predicarnos el reino de Dios, a sanar a los enfermos y a liberar a los cautivos. En otras palabras, predicaba, sanaba y liberaba a la gente. Entonces, la sanidad es algo importante para Dios y también es importante para nosotros. Todos nosotros sabemos que si estamos con una crisis de salud, pues no funcionamos bien en nuestra alma, no funcionamos bien con nuestra mente, con nuestras emociones. Entonces, Dios lo sabe y Dios nos da una respuesta. El Salmo 107, que habla acerca de las aflicciones y cómo Dios nos libra de las aflicciones o en las aflicciones. Es importante. No solamente a veces nos libra de tener esas aflicciones y a veces en esas aflicciones Dios trae su rescate y su respuesta. Dice, pero clamaron a Jehová, Salmo 107, verso 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Aquí hay algo importante. Cuando estamos pasando por aflicciones, tenemos que clamar a Dios, porque hay gente que ni en las aflicciones clama al Señor. Y dice, y los libró de sus aflicciones. Y dice el verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Yo creo que Dios envía su palabra y esa palabra trae sanidad a nuestras vidas cuando la tomamos por fe. Ahora, esto no implica que no necesitemos de la medicina y de toda esta parte. Dios ha permitido que la ciencia pueda avanzar y Dios puede sanarte por medio de esa medicina, ¿sí? Pero tenemos que entender que atrás de todo, adelante de todo, siempre está Dios. Y dice en el libro también de Isaías, capítulo 55, verso 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía o sin fruto, sino hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello, prosperada en aquello para que la envíe. Entonces Dios hablaba su palabra, Jesús hablaba la palabra y traía sanidad a nuestras vidas. De la misma manera, la escritura nos muestra en el libro de Génesis cómo Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha.
Dios hablaba su palabra y se formó todo lo que nosotros conocemos. Entonces Dios manda su palabra y de esta manera Él provee sanidad a nuestras vidas. Ahora, en el libro de Proverbios, y aquí es donde yo quiero quedarme un poquito más de tiempo, solamente unos minutos, aquí nos muestra algo muy, muy importante en Proverbios capítulo 4, verso número 20 al 22. Nos dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces aquí la escritura nos habla y lo primero que Dios nos dice, hijo mío, y cada uno de nosotros a través de la fe, sí, toda la humanidad es creación de Dios, pero cuando nosotros respondemos al Padre, al amor del Padre, y rendimos nuestra vida al Señor y creemos en el Señor Jesucristo, entonces nos convertimos en esos hijos de Dios que obedecen a su Padre. Y lo primero que Dios dice, hijo mío, y luego nos da 4 instrucciones que tenemos, que es donde yo quiero enfocarme. Y dice, está atento a mis palabras. Número 1. Número 2, inclina tu oído a mis razones. Número 3, no se aparten de tus ojos. Y número 4, guárdalas en tu corazón. Esas 4 instrucciones. ¿Cuál será el resultado de atender esas 4 instrucciones? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, Dios nos dice que Él quiere darnos vida y Él quiere ser esa medicina a todo nuestro cuerpo. Está hablando de una promesa de sanidad física y aclara a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque algunas veces podemos pensar que nada más se trata de nuestro espíritu y eso es muy importante, pero dice a tu cuerpo, sanidad. Esa medicina está hablando de una sanidad completa. Tenemos que ver que incluso la salvación, la salvación tiene que ver con sanidad, con libertad, con todo aquello que Dios ha dispuesto. Entonces, como ya lo vimos, habla de esa promesa de sanidad y de salud, nos dice en su palabra y es por medio de su palabra. En otras palabras, nos está diciendo que esta palabra, vamos a llamarlo así, que es como una gran botella de medicina. Una medicina que el mundo no ha podido preparar ni nunca más podrá preparar, ¿sí? Y nos habla de una sanidad completa de en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, normalmente, cuando usted va con el médico después de examinarle, y esto aquí es algo importante, después de hacerle algunas preguntas, de examinarle, él extiende una receta, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero ver. Lo primero, la palabra es como un espejo. Es como cuando vas y te hacen una radiografía, una tomografía, y de tal manera que pueden ver en tu interior. Y esta palabra es como un espejo a nuestras vidas que nos muestra nuestra real condición. Y luego dice, bueno, luego también cuando un médico está, después que ya te revisó, te extiende una receta. Y cuando tú tienes esa receta, lo que tú tienes que hacer es ir y comprar la medicina y tomarte la medicina, ¿sí? Porque pudiste ir con el médico, pudiste comprarle el medicamento, pero si no te tomas la medicina no vas a ser sano, ¿sí? ¿Cuántas veces yo creo que todos podemos tener medicamento que se quedó ahí a la mitad y a lo mejor lo tienes ahí en tu casa porque no terminaste el tratamiento completo? Entonces, algo importante es que necesitamos tomarnos la medicina. La palabra de Dios es medicina a nuestros cuerpos. Entonces, vamos a ver estas 4 instrucciones. La primera, está atento a mis palabras, ¿sí? Esto es algo importante, ¿sí?
porque la palabra de Dios funciona, pero necesitamos prestar la atención debida, prestarle atención detenida, cuidadosa, concentrar nuestro entendimiento en ella, dándole acceso libre a todo nuestro interior, ¿sí? Algunas veces yo creo que a ustedes les ha pasado, a mí me pasa como pastor, que al estar leyendo la palabra, puedo estar leyéndola y la mitad de mi mente está concentrada en la palabra, pero la otra mitad estoy pensando en lo que tengo que hacer en el día. Yo creo que le ha pasado, estoy seguro que le ha pasado, porque a mí me pasa y a cualquiera nos pasa, y muchas veces nuestra mente le cuesta trabajo el hacer a un lado todo esto, aquietarse y enfocarse en la palabra de Dios. Y entonces estamos nosotros, no estamos concentrados. Pero dice la escritura, está atento a mis palabras. En otra palabra, escucha con cuidado. Si necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque al final muchas veces me ha pasado, leo una porción de la escritura y al final no tenemos una idea clara de lo que leemos, ¿sí? Nuestra mente muchas veces puede estar divagando, ¿sí? Usted sabe, estamos con lo del TCD. Ahorita estamos con Primera de Juan, las cartas de Primera, Segunda, Tercera de Juan, y muchas veces podemos leer algo y luego no saber en el TCD qué escribir, ¿sí? Ahora es mucho más y hemos estado también teniendo tiempos de oración donde estamos orando la palabra y esto es algo tremendo, pero necesitamos nosotros enfocarnos en ella para poder orar conforme a lo que Dios dice. Entonces, leer la Biblia es como orar. Para que tú puedas orar, y también recuerda que muchas veces al orar puedes distraerte fácilmente, nuestro Dios nos dio una instrucción, Jesús nos dio una instrucción: retírate a un lugar apartado o privado y cierra la puerta. De la misma manera necesitamos retirarnos a un lugar quieto en nuestra casa, oficina, más bien en tu casa, en un lugar privado, y ahí cerrar la puerta. ¿Qué significa cerrar la puerta? Muchas veces cerrar la puerta es hacer a un lado el teléfono, apagarlo, ponerle no molestar, ponerle modo avión, lo que tú quieras, y dejarlo fuera para que podamos nosotros enfocarnos, encerrarnos con Dios, ¿sí? Deja fuera lo que te distraiga, las cosas del mundo, ¿sí? Es muy importante que tú tengas tu Biblia. Tú sabes que si tú tienes un dispositivo como un iPad, como un teléfono, pues te llegan notificaciones y te puede estar constantemente molestando, al menos que le pongas modo avión y te olvides de ello. Pero una manera de no distraerte es cuando tú tienes tu Biblia y la abres y empiezas a leer. La segunda instrucción: inclina tu oído. Para que alguien incline el oído necesita agachar la cabeza y acercarse, ¿sí? Es muy importante. Yo creo que nos habla de humildad, ¿sí? Necesitamos nosotros con humildad acercarnos a Dios. La humildad es lo contrario al orgullo, a ser altanero, ¿sí? Por ejemplo, no podemos, tú no puedes enseñar a alguien que cree que lo sabe todo, pero si somos dóciles para ser enseñados, dispuestos para ser enseñados, entonces Dios puede hablar a nuestras vidas. Tú puedes ver en el libro de Éxodo, puedes ver cómo el pueblo de Israel, Dios lo conduce por el desierto. Dios quería hacer muchas cosas en su pueblo, pero en un sentido el pueblo de Dios le puso límites a Dios por su incredulidad, por su falta de ser dóciles, de ser mansos, ¿sí? Entonces cuando la escritura dice inclina tu oído, significa humíllate delante del Señor y escúchalo con atención. Los resultados de, por ejemplo, los resultados de que el pueblo de Dios
no fueron dóciles, fue que no alcanzaron, no entraron a la promesa de Dios y vagaron en el desierto toda una generación. Entonces esto es bastante trágico. Tenemos que acercarnos a Dios con una mente abierta, en otras palabras, con un espíritu dócil, sin prejuicios o ideas preestablecidas. Algunas veces, mi amado, tenemos ya ideas incluso de la palabra preestablecidas, porque hemos oído un mensaje acerca de David y Goliat, ¿no? Y algunas veces podemos oír ese mensaje y ya lo oímos a través de ello cuando Dios quiere hablarte a ti. Y no es malo, es muy bueno poder oír esa enseñanza, aunque no te satures de ello, pero podemos ir a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Algunas veces, por ejemplo, Pablo fue prisionero de muchas tradiciones y prejuicios religiosos, pero hubo un momento donde se encuentra con Cristo camino a Damasco y quedó libre de todo ello. Entonces yo te animo a que podamos nosotros estar atentos a lo que Dios dice. La tercera instrucción dice, no se aparten tus ojos de la palabra de Dios. Un gran hombre, Smith, bueno, el nombre es un poco difícil, no se lo voy a decir, pero dice que el problema de muchos cristianos es que tienen estrabismo espiritual. En otras palabras, con un ojo miramos las promesas de Dios, pero con el otro miramos las circunstancias, con el otro miramos los problemas. Y dice la Escritura, nos dice aquí, no se aparten tus ojos, porque algunas veces, como te digo, miramos la palabra, pero también estamos mirando otras cosas. Y Dios nos dice, mira la palabra, pon tus ojos en la palabra, deja de ver las circunstancias y mira lo que yo te digo, porque necesitamos mirar con cuidado las promesas de Dios y principalmente necesitamos mirar a aquel que hizo las promesas, porque tenemos que saber y que Él es fiel para cumplirla. Con los dos ojos miramos a Dios, ¿sí? Sin desviarnos de la promesa. Un error del cristiano es apartar tus ojos de la promesa para mirar las circunstancias, y es entonces que vacilamos en la fe y de esta manera no recibimos lo que Dios quiere darnos. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Dios quiere darnos esa sanidad. Dios quiere darnos esa provisión. Dios quiere darnos todo lo que Él dice, pero necesitamos nosotros enfocarnos en Él. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8 dice, pero pida con fe. Cuando oramos tenemos que orar con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, Dios nos dice que el hombre que tiene un ojo en las promesas de Dios y otro en las circunstancias, no podrá caminar. Un problema con el estrabismo es que estás mirando en dos direcciones y es fácil que tropieces. Entonces necesitamos no dudar, mirar con fe. ¿Cómo es que no dudamos? Cuando miramos con atención la palabra de Dios. La cuarta instrucción que Dios nos da en el libro de Proverbios es guárdalas en tu corazón. Sí, es muy importante. Yo creo que el guardarlas, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es importante, ¿por qué? Porque una cosa es guardar. Algunas veces podemos perder algo porque no lo pusimos en un lugar correcto. Pero guardar tiene que ver con atesorarla en nuestro corazón, porque dice, guarda, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, un lugar donde nuestro corazón puede estar seguro es en la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando
la palabra de Dios, o nuestro corazón está en la palabra de Dios, controlará por completo nuestra vida y entonces podremos experimentar todo lo que Él desea darnos. Necesitamos darle entrada regular a la palabra de Dios por medio de nuestros oídos, por medio de nuestros ojos, para que ocupe y controle nuestro corazón, ¿sí? Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de ese lugar donde están los deseos, donde están las intenciones de nuestras vidas. Entonces, si nuestro corazón está en la palabra de Dios, entonces nuestro corazón se inclinará a aquello que Dios ha dispuesto. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Sí, ya se lo leí y regresando aquí a Proverbios 4 del 20 al 22, dice, porque son vida, sí, a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Uno de los grandes propósitos de Dios es darnos vida. La Biblia dice en Juan 10:10, no vamos a ir ahí, pero dice la Escritura que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Mas dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el resultado es vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Yo creo que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, pero a nuestro cuerpo. Yo creo que Dios quiere y puede sanarte. Sabemos que hay mucha gente ahorita en una situación de salud complicada. Yo creo que cada uno conocemos de gente que está ahorita en situaciones delicadas. Y algo que podemos hacer es orar por ellos. Algo que tú necesitas hacer es mantener tu corazón lleno de la palabra y tomarte la palabra, ¿sí? Ahorita es importante, por ejemplo, que nos vitaminemos, ¿verdad? Que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Y algo que yo he hecho es cada día estoy tomando una vitamina, lo que puedo, una vitamina. Y yo creo que el tomar la palabra cada día, una porción, son como medicina, son medicina a nuestro cuerpo y nos llevan a estar fuertes, a tener un sistema inmunológico fuerte para poder resistir los días malos, los días complicados, ¿sí? Entonces esto es importante. Yo quiero terminar orando por los que nos están escuchando y yo quiero animarte a que compartas este mensaje con otros y que nos mandes ahí en la descripción del video, mándanos ahí si tienes alguna necesidad, si sabes, si conoces familiares, gente, amigos que están pasándola difícil, manda un mensaje y nosotros vamos a estar orando en el grupo de intercesión, vamos a estar orando por esa persona. Hemos oído de milagros, también tenemos que ser completamente sinceros. Sabemos y hemos oído y sabemos también de gente que pues ha perdido la vida en esta epidemia, ¿sí? Y yo creo que Dios sigue siendo Dios. La oración siempre está ligada a la voluntad de Dios y hay momentos donde Dios ha decidido que algunas personas estén en su presencia y necesitamos estar preparados para vivir o para morir. ¿Cómo nos preparamos? Teniendo una fe en Jesucristo y estando a cuentas con el Señor. Pero también la Escritura nos habla de orar por los enfermos, de imponer las manos por los enfermos, de clamar al Señor por ellos y el resultado es sanidad. Y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, en fe, en el nombre de Jesucristo, yo quiero orar por las personas que estén enfermas. Si tú estás enfermo, si tú sabes de alguien que está enfermo, vamos a orar por un momento. Acompáñame. Señor Jesús, en este día levantamos delante de ti a las personas que están enfermas, aquellos que están en los hospitales, Señor, aquellos que están en esos lugares, Señor, tal vez en su cuarto, conectados a un tanque de oxígeno, Señor. Oramos por ellos, oramos por sanidad, Señor. Oramos por un milagro. Tu palabra es medicina
a todo nuestro cuerpo. Dice, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Declaramos tu sanidad sobre sus vidas. Señor, envía tu palabra y sánalos en este momento, Señor. Pon tu mano, precioso Jesús, sanador. Pon tu mano en sus vidas y sánalos en el nombre de Jesús. Levantamos a los familiares que están cuidando a estas personas. Te pedimos, trae sanidad a sus vidas, Señor. Trae fortaleza también, Señor. Sabemos que a veces cuando uno está enfermo en la familia también está contagiada. Te pedimos un milagro de sanidad y que puedan ver la mano y la misericordia de Dios, Señor. Señor, también levantamos delante de ti a todas las personas, los médicos, las enfermeras, el personal médico en los hospitales que están cansados, que están agotados de todo esto. Te pedimos, pon tu mano en sus vidas, fortaléceles y llénales, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias porque tenemos respuesta y confianza en ti. Te damos la gloria y la honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Mis amados, vamos a continuar orando. Yo te animo a que continúes orando, que continúes buscando al Señor. Pasa tiempo en la palabra y creemos que Dios nos da la victoria. Reciban un saludo, un abrazo. También les animamos. La palabra de Dios nos habla de honrar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Te animo a que lo hagas, ¿sí? La escritura habla acerca de cuando le honramos, dice en Malaquías, que Él reprendería al devorador por nosotros. Y yo creo que Dios también nos guarda cuando le honramos de esta manera. Así es que te animo a que lo hagas. En el video está la descripción de cómo puedes hacerlo de esta manera. Y bueno, el día domingo, sí, recuerda que estamos teniendo nuestras transmisiones en línea y de manera presencial. Este domingo vamos a tener Santa Cena en línea y bueno, de manera presencial. Yo te animo a que participes. Dios habla en su palabra y hay una relación directa entre celebrar la Cena del Señor y la sanidad. Escucha el mensaje el domingo, estoy seguro que va a bendecir a tu vida y creemos que va a ser un buen tiempo. Nos vemos ya sea en línea o presencialmente. Recuerda registrarte en cualquiera de nuestras reuniones 10 o 12 para que puedas participar. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias.